Es importante lo que dice el Evangelio de Juan. Hemos visto en los evangelios muchos milagros, muchas señales, pero dice que si se tuvieran que haber escrito todas las cosas que Jesús hizo, no existirían, no habría libros suficientes para poder marcarlas, explicarlas, enseñarlas. Entendemos que el Espíritu Santo fue el que motivó, inspiró para que hombres en diferentes edades pudiesen escribir lo que Él quiso que llegara donde nosotros. Y hay muchísimas cosas que nos marcan, porque al final lo importante no es todo lo que sabemos, sino lo que obedecemos a Dios. Podemos tener un conocimiento absoluto de las doctrinas fundamentales, pero si no obedecemos a Dios, de nada nos sirve. Y yo hoy he puesto el título Testigos de Jesús, pero la idea es reconducirles a lo importante que es nacer de nuevo. El título es Testigos de Jesús, porque para ser testigos de Jesús necesitamos nacer de nuevo. Hay algunos pasajes, por ejemplo, cuando Judas niega a Jesús, entrega a Jesús, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22, que Jesús se había manifestado a sus discípulos, a más de 500 personas, y llega un momento de que hay que buscar un sustituto de Judas. Y uno de los requisitos es que hubiera sido testigo de los milagros, del día a día, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó. Pero dice que entre todos los que vieron, decidieron proponer a dos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, dice, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para ser testigo de Jesús hay que conocer a Jesús. Hay muchas personas que se consideran cristianos, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Sí, conocen la doctrina, conocen los 66 libros de la Biblia, conocen milagros, señales, pero no han tenido ese encuentro con Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿cómo podemos ser testigos de Jesús si no caminamos con Él? Si no estamos andando con Él. Porque venir a la iglesia el domingo, no, eso a mí no me salva. Venir el sábado, el domingo, el martes, eso a mí no me salva. A mí lo que me salva es tener un encuentro personal con Jesús. Hay personas que piensan que porque vean milagros, señales, eso va a ser suficiente para seguir a Jesús. Pero eso no es cierto. En la Biblia hay muchos acontecimientos. El mismo Judas, él fue enviado con uno de aquellos 50 que fueron enviados a predicar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a sanar a las personas. Vio los milagros, vio las señales, vio cómo descendió el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado por Juan, escuchó la voz del Padre. Pero ¿qué pasó? Negó a Jesús. No es suficiente con ver milagros, no es suficiente con ver señales. Es bueno, es necesario, pero necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Qué significa testigo? Persona que da testimonio de algo o de alguien. ¿Cómo yo puedo dar testimonio de Jesús si no lo conozco? No sé si usted me entiende. No es suficiente con venir a la iglesia. Ahora, nos dice también un pasaje de Hechos 10:39, no lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero luego usted lo lee, nos narra cuando un ángel se aparece a Cornelio y le dice que vaya a tal sitio, que allí está Pedro y que le haga venir. Pedro está arriba, está orando, está buscando a Dios y le tocan a la puerta y dice, oye, que dice un tal Cornelio ha enviado a unas personas para que le acompañe. Y ya le había dicho Dios, mostrándole una visión con un lienzo y animales inmundos, que comiera, que comiera. Y Pedro dice, yo no como nada inmundo. Y Dios le dice, lo que yo purifico, tú no lo llames inmundo. Y ahí fue.
Ese es el pasaje que yo les he mencionado. Fue allí y nos dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Para poder predicar de Cristo, nosotros necesitamos ser testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, de lo que Él va a hacer. Hay muchas personas equivocadas que piensan que por venir a la iglesia ya alcanzaron la salvación y eso no es suficiente. Lo vuelvo a repetir. Quiero entrar en algunos detalles. Hay un milagro que cuando yo lo leo, hermanos, no voy a decir alucino porque queda fuerte, pero me sorprendo. Bueno, todos los milagros sorprenden, sí o sí, porque está fuera de lo normal, fuera de lo común. Pero hay un milagro que no se habla mucho y a mí me encanta. Acompáñame, Mateo 17, este sí lo vamos a leer. 24, Mateo 17, 24. Dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, escucha bien el milagro. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estartero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Increíble. ¿Cuántos millones, miles, billones, trillones de peces pueden haber en un mar? Y ahí se encuentra la situación que Pedro entra en Capernaum. Hoy en Capernaum es una ciudad, estuvimos ahí hace algunos años, no hay nadie. Pero en ese tiempo que Jesús menciona era una ciudad importante, cosmopolita, marinera, estaba al lado del mar. Pero llegan ahí a cobrarle y le preguntan, oye, tu maestro no paga los 2 dracmas, eso era un impuesto que tenían que pagar. Aunque estaba exento para los maestros, los sacerdotes, pero era lo que tenían que pagar el pueblo para mantener el templo. Y Pedro, sin preguntar, a veces, hermanos, somos rápidos en contestar. Claro que lo paga, ¿cómo no lo va a pagar? Pero yo creo que luego ahí Dios le habla porque tenemos una conciencia que nos habla, sí o sí. Bueno, algunos, vale, vamos bien, algunos. Entonces yo creo que diría, bueno, ¿y tú qué sabes, Pedro, si tu maestro paga o no paga? Y yo me imagino que dice, le voy a preguntar. Y dice que cuando entró, antes de preguntarle, ya Jesús le dijo, oye, y ahí le explica, ¿quién tiene que pagar? Los hijos no, son los extranjeros, sí. Pero le dice, para que no se ofenda. A veces el Señor es tan caballeroso que hace cosas para que no nos ofendamos. Y aquí viene el milagro, ves al mar. No cojas unas redes, porque claro, si pescas unos cuantos peces puedes decir, toma un anzuelo, una cañita o lo que tengas, una cuerdecita ahí tú que eres pescador. Echa ese anzuelo en el mar o en el lago y el primer pez que pesques, ábrelo y en su boca va a tener para pagar lo tuyo y para pagar lo mío. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que debemos de conocer. Usted se imagina, ese pez, no sé qué había pasado, si a alguien se le cayó el dinero, no lo sé, la Biblia no lo especifica, pero ese pez estaba ahí esperando que ese anzuelo, habría otros pescadores, seguro, pero estaba esperando que ese anzuelo, el anzuelo de Pedro, enviado por Jesús, fuera lanzado para ahí, lanzarse. Vemos ese milagro. ¿Tú cómo te sentirías? Eso fue un cajero automático sin tener saldo, ni tarjeta. Yo me imagino que Pedro, hermanos, tuvo que, no lo quiero decir, pero tuvo que alucinar. Para mí alucinar es, wow. Sin embargo, negó a Jesús. Los milagros son buenos, son necesarios, nos ayudan, nos aumentan la fe, pero necesitamos nacer de nuevo para ser testigos de Jesús. Ahora, apláudele fuerte, apláudele fuerte.
Quiero hacer aquí un inciso, un punto seguido. ¿No te da a ti tranquilidad y paz saber de que Jesús tiene ese control de omnisciente, omnipresente, omnipotente? Le dijo a ese pez, ves ahí, y cuando veas en ese momento, muerde y déjate pescar. Descansa, no importa tus problemas, qué deudas tienes, qué enfermedad, qué diagnóstico, qué prueba, qué lucha, qué situación, no importa. Dios es más grande. Jesús está por encima de esos problemas. Jesús está por encima de toda potestad. Jesús está por encima de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y quiero que podamos seguir un poquito más. Otra situación con Pedro, y yo te lo voy a leer algunos pasajes pero lo voy a dejar que luego tú lo leas en Juan 18:3 al 11. Luego tú lo lees todo. Dice que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Escucha bien. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús los podía destruir a todos. Él, sabiendo que lo iban a buscar a ese lugar, podía, yo hermano, si sé que van a venir los mozos de escuadra y me van a detener, pues yo diré: Señor, yo me quiero ir a otro sitio, que no me detengan, sí o sí. Aunque no había hecho nada Jesús. Sin embargo, Jesús sabía que iban a buscarle ahí, que iban a ir a ese momento, a esa hora, y él fue. Porque él había venido para eso. Y le volvieron a preguntar. Y dice, hermano y hermana, que él volvió a decir: yo soy. Ahora, dice que en ese momento ellos venían armados y Simón Pedro, que tenía una espada. ¿Qué discípulo de Jesús lleva una espada? Impresionante. Pedro, el que había ido y había pescado ese pez, el que había andado por encima del mar, el que había visto milagros y señales, se iba con su maestro con una espada. Espero que usted no tenga una pistola o una espada. Bueno, no sé. Yo en Estados Unidos sí que he visto a gente con pistola y he dicho: alabados sea Dios, ¿cómo pueden ser que vengan cristianos a la iglesia con una, bueno, supongo que serán cristianos, con un arma? Igual es que le quieren pegar a un tiro a alguien en la oreja y que luego Jesús se la vuelva a poner, pero yo creo que eso ya pasó. Ahora, mira lo que hizo Pedro: desenvainó la espada, la desenvainó. Y a uno que se llamaba Malco, le dio. Y el otro, me imagino que quitó la cabeza, porque si no le abren la cabeza y lo mata. Y le cortó la oreja derecha. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó la oreja y se la puso. Lo operó en unos instantes. Dice que le tomó la oreja y lo sanó. Lo dice en el Evangelio de Lucas 22:50, si luego tú lo quieres leer. Dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y entonces Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Otro milagro que Pedro lo vio de primera mano. Es más, fue un milagro por su imprudencia de utilizar una espada. Y nos sigue diciendo los versículos debajo que todos, incluyendo a Pedro, abandonaron a Jesús. Por eso te digo, los milagros son buenos, las experiencias son buenas, pero necesitamos nacer de nuevo. No es suficiente. ¿Vio los milagros? Hermanos, es impresionante. Le corta la oreja, la toma, se la pone, operado. Pero se fueron, huyeron. Quiero decirte algo, y ahora ya voy al tema del mensaje. Jesús en varias ocasiones le dijo a sus discípulos: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y es necesario que seáis llenos del Espíritu Santo. Para nacer de nuevo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no es suficiente el hablar en lenguas con ser llenos. Ser llenos
significa que yo puedo ser lleno sin necesidad de ser bautizado con algún don. Aunque es verdad que para ser bautizado con los dones o con el bautismo del Espíritu Santo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero fíjate, Él le dijo, ir, esperar cuando Él resucitó a que seáis llenos del Espíritu Santo. Recordamos lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 2, que dice que fueron todos los que estaban en ese aposento llenos del Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. A veces, para ser llenos, necesitamos vaciarnos. Yo siempre pongo un ejemplo fácil. Mira, esto está a la mitad. Yo me bebo al día, creo que son como 5 litros de agua, más o menos. Para llenar una botella hay que vaciarla. Para llenar nuestras vidas debemos de vaciarla. Dios no nos puede llenar si ya estamos llenos. ¿De qué estamos llenos? Es una pregunta importante. ¿De qué estamos llenos, hermano? ¿De religiosidad? ¿De señales que hemos visto pero que no han transformado nuestras vidas? Nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 4:31. En Hechos 2 hemos visto cómo fueron todos llenos y hablaron y fueron bautizados hablando en otras lenguas. Pero Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, en esta segunda ocasión fueron llenos, pero ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo y no dice que hubiera otros bautismos, sino que fueron llenos y hablaban con denuedo. ¿Qué es denuedo? Con poder, con respaldo, con unción. Hermanos, si nosotros no somos llenos constantemente del... Porque pastor, yo ya fui lleno, pero ¿eres lleno hoy? ¿Soy lleno hoy? De nada me sirven las experiencias del pasado si yo me estoy vaciando y no me vuelvo a llenar de Dios. Hermanos, en este mundo nos vaciamos a medida que uno se levanta, que lucha los problemas, y necesitamos constantemente llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Estás lleno del Espíritu de Dios? Porque eso se nota. Hermanos, tarde o temprano lo oculto sale. Tarde o temprano las apariencias se desvanecen. Por eso es importante constantemente ser llenos. ¿Qué sucedió con Pedro? Lo hemos visto. Le cortó la oreja. Vio el milagro. Anteriormente él estuvo andando por las aguas. Hemos visto como Dios le dice, Jesús le dice, ves ahí, echa ese anzuelo y va a salir un pez con ese dinero. Pedro fue testigo de los leprosos que fueron sanados, de los ciegos, de los paralíticos. Fue testigo de aquella muchacha que fue resucitada, del hijo de la viuda de Naín. Él fue testigo. Pero le faltaba ser lleno del Espíritu Santo. Jesús le dijo, todos me vais a abandonar. Y Pedro dijo, yo no. Tú el primero, 3 veces. ¿Y qué pasó? Que después de irse, seguía a Jesús de lejos, nos dice el Evangelio. Llegó donde estaban ahí en la antorcha y su forma de hablar le delataba. Y él dijo, yo no lo conozco. Y al final, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Quiero decirte en esta mañana, necesitamos ser llenos. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús no nos invita a una religión. Jesús nos invita a nacer de nuevo, a tomar de su naturaleza, porque eso es nacer de nuevo. Un hombre llamado Adán
y Eva, su esposa, perdieron esa naturaleza que tenían de parte de Dios, de la inocencia. Ellos no habían pecado, no conocían lo que era el pecado. Tenían una comunión íntima con Dios. Dios descendía, hablaba con ellos. Pero desobedecieron a Dios, se alejaron de Dios. Y esa naturaleza quedó infectada por algo llamado pecado. De ahí nace la profecía que de él, de esa descendencia de Adán y Eva, vendría Jesús. Que la serpiente le mordería en el calcañar, pero que esa descendencia le iba a pisar la cabeza. ¿Para qué? Para hacernos recuperar esa nueva naturaleza de Dios y ser testigos de Jesús. ¿Os acordáis lo que dice la Biblia? Que había un hombre llamado Nicodemo. El Evangelio de Juan, luego tú lo lees del versículo 1 al 15, parafraseo un poco. Dice que había un hombre de los fariseos principal de la sinagoga, entre los judíos, uno de los principales. Fue a buscar a Jesús de noche porque tenía vergüenza que lo conociera. A veces nos da vergüenza que nos conozcan. Sí, que me conozcan como Gabriel López o Gaby o el gordito, pero como cristiano no. Qué pena, ¿no? Yo, si hubiera tenido un buen padre, me hubiera gustado honrarle y decir, pues es mi padre. Tuve una buena madre y qué bueno es que pueda decir mi madre. Y si alguien, ¿tú de quién eres hijo? Pues de un señor que se llamaba Antonio y de mi madre que se llamaba Lola, Dolores. No me llames Dolores, llámame Lola, ¿verdad? Están muy serios, sonrían esta mañana. Y Nicodemo veía y le dice, Jesús, lo que tú haces, si no vienes de parte de Dios, es imposible. Y fue de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido como maestro. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo seguirte? ¿Cómo? Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, es imposible. Y él sincero, porque debemos de ser sinceros con el Señor. Señor, esto no lo entiendo, ayúdame a entenderlo. Te obedezco en obediencia, pero no lo entiendo. Y él dijo, ¿cómo yo con 1,85 m me puedo meter en el vientre de mi mamá que medía 1,60 m? ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús le dice, tú siendo un principal de la sinagoga, un erudito que sabes la ley, que conoces la Torá y no sabes. Y ahí Jesús le contesta, tienes que nacer de agua y del Espíritu, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando de bautizarse, pero es algo que nosotros podemos hacer, pero hay algo que se llama ser llenos del Espíritu de Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que son todas hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que hemos de ser distintos, hermanos. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ay, pastor, es que yo tenía un genio y de vez en cuando me sale, pastor. Ish. Airaos, pero no pequéis. Eso significa nacer de nuevo, recuperar la naturaleza que se perdió en el huerto del Edén. Dice, 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué significa ser participantes de la naturaleza divina? Que al recibir a Cristo, no solo nacemos de nuevo, sino que también nuestra vida fue regenerada porque hemos recibido una nueva naturaleza. ¿Qué significa regenerar?
es hacer algo nuevo. No, pastores, no. Regenerar, nosotros necesitamos ser cambiados, hermanos. Si es siendo regenerado y cuando nos descuidamos un poquito, nos metemos en problemas. Por eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por lo que hizo Nicodemo. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? A través del Espíritu Santo. Hemos visto cómo ese grupo de los 120 fueron llenos y fueron bautizados, pero en Hechos 4 hemos leído cómo nuevamente fueron llenos y tenían de nuevo al predicar la palabra. ¿Cuál fue el cambio? Es claro, Pedro tenía miedo, negó a Jesús, se fue a pescar. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo, se pone con los otros 11 de pie y empieza a predicar el Evangelio. Y empieza a decirle, vosotros habéis crucificado al Cristo, vosotros habéis crucificado al Hijo de Dios. Pero dejadme deciros algo, ese mismo os ama y si vosotros queréis, hoy podéis recibirle como vuestro Salvador y os perdonará todos vuestros pecados. Ya no tenía miedo. Que me peguen, le pegaron. Ya no tenía miedo, lo meten en la cárcel y se pone a dormir como un bebé. Y la iglesia oraba y el bebé piensa que es una visión y es una realidad. Un ángel ha llegado y le ha dicho, oye Pedrito, levántate ya, hombre, no duermas más. Y la puerta de la cárcel se abre y los soldados que lo custodiaban estaban durmiendo y pasa por medio del patio. Y él pensaba que era una visión y sale a la calle. Pero déjame decirte algo, vio eso y siguió predicando. Lo volvieron a tomar, a golpear, a azotar. Había cambiado su naturaleza. Hermano, hermana, no podemos seguir a Dios si no es cambiada nuestra naturaleza. Es imposible. Si no nacemos de nuevo. ¿Y cómo es que se nace de nuevo? Pues si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre alguien, profetizaba o hacía la señal, pero en el Nuevo Testamento nos habla de que si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa entonces una persona que ha nacido de nuevo? Pues es una persona que ha sido regenerada y tiene una nueva naturaleza. Yo quiero concluir en esta mañana. No sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que es el tiempo más o menos una media hora. Te pregunto, ¿eres testigo de Jesús? De verdad. ¿Lo conoces lo suficiente? ¿Has tenido esa experiencia de nacer de nuevo? Porque ser lleno del Espíritu Santo no necesariamente es hablar en lenguas. Qué bueno es que si hablas en lengua. Si no hablas, díselo a Él. Él te lo va a dar. Pero lo importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Eres testigo de Jesús? ¿Pasas tiempo entonces con Jesús? ¿Sabes lo que Él está haciendo en tu vida o lo que va a hacer? Porque ser testigo de Jesús es también ser parte de la iglesia. Es tener para ti importancia venir a la iglesia. Es no quedarte solamente en una silla, sino intentar hacer algo más. Yo veo muchas personas con muchos dones y talentos, pero que no han decidido servir al Señor. Se conforman solamente con venir a la iglesia. Servir al Señor también es una forma de ser testigo. Hay muchos pasajes que me llaman la atención. Hay uno de ellos que me sorprende. Jesús se pone a decirles a las multitudes que le seguían y le dice, vosotros me seguís y escucha, ni siquiera por los milagros que habéis visto, sino porque tuvisteis hambre y os di de comer. ¿Y habéis pensado que esto es barra abierta? Pero si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no podéis tener parte conmigo. Y dice que miles de personas en ese momento se fueron y le abandonaron.
Yo he visualizado eso en mi mente diciendo, si yo predico en la iglesia y la gente se levanta y se va, Señor, llévame. Pero tú nos dejaste algo especificado de esa manera, bien explicado con un ejemplo, que hay que decir lo que haya que decir y el que se quiera ir, que se vaya. Hay muchas iglesias que te van a dejar hacer lo que quieras. Si no estás a gusto, vete. Pero yo te digo en esta mañana que no te conformes. Hay más para ti. Dios te dice en esta mañana, no estés solamente sentado, tengo muchas cosas para ofrecerte que tú puedes hacer para mí. Pero no lo hagas como una obligación, hazlo en servicio por amor a mí. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos, cuando ven que se han ido todos, le dice, oye, ¿os queréis ir también vosotras? Se quedó con 12, de no sé cuántos miles se quedó con 12. Y uno le salió rana. Bueno, le salió mal. Y ellos dijeron, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Dios te dice en esta mañana que si decides quedarte y servirle y quieres nacer de nuevo, si aún no lo has hecho, o si ya has sido bautizado, o si ya has sido lleno. Ellos fueron llenos en Hechos 2. Pero en Hechos 4 volvieron a llenarse. Yo no puedo vivir de mis recuerdos donde yo fui lleno. Ay, pastor, que yo en mi país fui lleno. ¿Y? Es como si yo te digo, yo comí en Estados Unidos un trozo de carne así que la vaca no sé, era impresionante. Pero ¿qué has comido ayer? Bueno, ayer comí empanadas, por cierto, muy ricas. Pero si no como nada hoy, ¿de qué me sirve? Concluyo este mensaje. ¿Pasas tiempo con Jesús? Porque, perdonadme, a todos nos falta el tiempo. A todos. Si tuviéramos 40 horas en el día, hermanos, 40 horas que las fundíamos. Pero tenemos tiempo para lo que se nos da la gana. Ay, pastor, es que no... ¿Perdona? Tenemos tiempo para lo que queremos. Ay, no tengo ganas, no tengo fuerzas, pero... es que dan Netflix, esa serie que me gusta. Voy a poner palomitas ahí y entonces, pero para orar 10 minutos, no, Señor, estoy muy cansado. Concluyo, Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Cierra tus ojos en esta mañana. Todos, por favor, con sus ojos cerrados. En esta mañana quiero hacer una breve invitación. Si alguien fue lleno en el pasado del Espíritu Santo, pero necesita hoy en el presente ser nuevamente lleno, ser renovado, yo te invito ahí donde estás que te pongas en pie, todos con sus ojos cerrados. Recuerda, Hechos 2 fueron llenos, pero en Hechos 4 nuevamente fueron llenos. Todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga. 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 Todos aquellos, Dios la bendiga. Todos aquellos que se han puesto en pie, Dios le bendiga. Por favor, repite conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana necesito confesarte que fui lleno, como tú sabes, hace tiempo, pero que hoy necesito que el Espíritu Santo nuevamente me llene. Espíritu Santo, por favor, lléname. Quita todo lo que estorbe para que yo sea lleno. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, déjame orar por ti desde aquí. Espíritu Santo, en esta mañana he predicado tu palabra. Mira a estas personas que han decidido levantarse, reconociendo que un día fueron llenos, reconociendo que un día fueron llenos por ti, Espíritu Santo, pero que hoy anhelan nuevamente ser llenos. Han pasado el tiempo, Señor, y necesitan nuevamente ser llenos. Te ruego, Espíritu Santo, que extiendas tu mano de gracia. Extiende, Señor, tu mano de poder y visita a cada uno, a cada una, aún los hermanos, hermanas que nos están viendo o nos van a ver.
por las redes sociales. Ahora llena, 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 llena. Espíritu Santo, llena, Señor, ahora. Ahora, poder de Dios, poder de Dios. Llena, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en esta mañana. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y quiero hacer una segunda invitación. Si alguien nunca ha recibido a Jesús, nunca ha tomado la decisión de decirle, Espíritu Santo, ven a morar a mi vida, yo quiero ser lleno. Yo te invito en esta mañana, si hubiera alguien que se ponga sobre sus pies, si hubiera alguien que necesita tener ese encuentro, tal vez se alejó como el hijo pródigo y hoy nuevamente volvió a casa. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, que si tú deseas podamos orar por ti. Todos con sus ojos cerrados. Todos con sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga. Todos con sus ojos cerrados. Repite conmigo ahí donde estás, Señor Jesús. En esta mañana quiero entregarte mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Limpia mis pecados. Y Espíritu Santo, te ruego que me llenes, que rompas toda cadena, toda atadura que me impida servirte, y yo quiero ser lleno de ti para poder ser un testigo de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.